Hola, en esta ocasión hablaremos sobre las alteraciones cromosómicas, numéricas y estructurales. Pero primero daremos una pequeña definición de qué son los cromosomas. Los cromosomas son las estructuras que contienen los genes, y los genes son las instrucciones individuales que le dicen a nuestro cuerpo cómo desarrollarse y funcionar. Regulan las características físicas y médicas, tales como el color del cabello, el tipo de sangre y la propensión a enfermedades. Los cromosomas humanos son más complejos que los de otros animales, con una estructura en que cada parte tiene una función, pero por el momento solo mencionaremos cuáles son las partes, y estas son el telómero, el brazo corto, el brazo largo, la constricción secundaria y por último está el satélite. El número típico de cromosomas en una célula humana es de 46. Y de estos 23 pares contienen un número total estimado de 20 a 25,000 genes. Un juego de 23 cromosomas se hereda de la madre y el otro se hereda por parte del padre. De los 23 pares de cromosomas, los primeros 22 pares se llaman autosomas y el último par se denomina cromosoma sexual. Los cromosomas sexuales determinan el sexo de un individuo. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Ahora definiremos qué son las anomalías cromosómicas. Estas anomalías cromosómicas hacen referencia a toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular con afectación del número o de la estructura de los cromosomas. Existen dos tipos de anomalías, pueden ser numéricas o estructurales. Las anomalías numéricas suceden cuando a un individuo le falta uno de los cromosomas de un par y esta afectación se conoce como monosomía. Cuando a un individuo tiene más de 2 cromosomas en lugar de un par, esta afectación se conoce como trisomía. Y un ejemplo de esto es el síndrome de Down, el cual se caracteriza por retraso mental y otros problemas, pero de esto hablará más adelante otro compañero. Ahora, las anomalías estructurales pueden ser de las siguientes maneras. Están las duplicaciones, que es cuando se duplica una parte del cromosoma, lo cual produce material genético de más. Las translocaciones, en esta se transfiere una parte de un cromosoma a otro cromosoma, y hay dos tipos principales de translocación. En una translocación recíproca se han intercambiado segmentos de 2 cromosomas distintos, y en una translocación robertsoniana, un cromosoma entero se ha unido a otro en el centrómero. Las inversiones, en esta sucede que una parte del cromosoma se ha desprendido y reinsertado en el cromosoma, pero en dirección inversa, y como resultado el material genético del segmento. Las deleciones, en esta sucede que se pierde o se elimina una parte del cromosoma y está invertido con respecto a la orientación normal. También están los anillos, en donde una parte de un cromosoma se ha desprendido y formado un círculo, y en esta puede suceder con o sin pérdida del material genético. ¿Y por qué es que se presentan las anomalías cromosómicas? Y estas anomalías suceden porque pueden ocurrir en 2 partes de la división celular. Y la división celular puede haber de 2 tipos. Está la mitosis y la meiosis. En la mitosis da lugar a 2 células que son duplicados de una célula original, y la meiosis da lugar a células con la mitad del número de cromosomas, es decir, 23 en vez de 46. En ambos procesos se prevé que las células producidas tengan el número correcto de cromosomas. Sin embargo, los errores en la división celular pueden dar lugar a células que tengan demasiadas copias de un cromosoma o no suficientes, y también puede ocurrir errores durante la duplicación de los cromosomas. Algunos de los factores que influyen para que una anomalía cromosómica se presente puede ser la edad materna y el medio ambiente. ¿Qué es una monosomía y una trisomía? La monosomía es el estado de poseer una sola copia de un cromosoma en vez de 2 copias, como se observaría normalmente en una célula diploide. La monosomía también puede ser parcial si una porción del segmento del cromosoma del par esté presente. Como por ejemplo la monosomía 21, donde se da la pérdida de porciones variables de un segmento del brazo largo del cromosoma 21.
También la causa de algunas enfermedades causadas por la monosomía están las más frecuentes, que es el síndrome de Turner, el síndrome de Creutzfeldt. Otras localizaciones raras localizadas son en el cromosoma 20, en el 21 y en el 22, que estas son incompatibles con la vida. En el siguiente ejemplo se observa un cariotipo mutado, que es una monosomía del cromosoma X, que corresponde al síndrome de Turner, que este trastorno cromosómico es en el que una mujer nace con un solo cromosoma X. La siguiente es una trisomía, que su concepto es que el individuo llega a presentar 3 copias de un cromosoma en lugar de 2. La adición de un cromosoma extra da lugar a individuos algo más viables que a comparación de una monosomía, que es la pérdida de un cromosoma. La variación de los cromosomas sexuales del tipo trisomía tiene un efecto menos grave en el fenotipo de las variaciones autosómicas. También presenta alteraciones raras que van a estar localizadas en el cromosoma 18, 13, X y Y, que también son incompatibles con la vida. En el siguiente ejemplo se observa un cariotipo mutado, que es una trisomía del cromosoma 21, que corresponde a un síndrome de Down. Los síndromes numéricos, tal como lo han mencionado, de estas alteraciones ocurren cuando hay un número de cromosomas distinto al normal, es decir, en vez de 46 existen 45 o 47 cromosomas, como por ejemplo el síndrome de Turner. Esta es una monosomía. Este síndrome ocurre en mujeres ya sea por la ausencia total o parcial del segundo cromosoma X. Este síndrome inhibe el desarrollo sexual y causa infertilidad. Las características que podemos mencionar de este síndrome es cuello corto y grueso, línea de implantación de cabello baja, baja estatura, constitución robusta, pecho ancho con pezones muy separados, falta del desarrollo mamario y cúbito valgo. Otro ejemplo es el síndrome de Down. Es una trisomía del cromosoma 21. Es la alteración cromosómica más frecuente y es una de las principales causas de retraso mental. Esta es debida a la translocación más común, que es la 14-21, en el que el fragmento del cromosoma 21 adicional está unido al cromosoma 14. Le sigue la translocación 21-22 y las características clínicas de este síndrome son el perfil aplanado de la cara, puente nasal aplanado, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, pliegues epicánticos en los ángulos internos de los ojos, pliegues nucales redundantes, manchas de Bruchfeld, que son manchas blanquecinas en el iris, pliegue palmar transversal único, baja talla, calvicie frontal, cabello fino, cuello grueso, obesidad troncal leve. Otro ejemplo es el síndrome de Patau. Este también es una trisomía. Existen 3 copias del cromosoma 13 en el cariotipo y es debido a la no disyunción cromosómica durante la meiosis. Las características de este síndrome son labio leporino, microcefalia, microftalmia, polidactilia, pies en mecedora, malformaciones cardíacas y renales, retraso de crecimiento y profundo retraso mental. Otro ejemplo es el síndrome de Edwards. También es una trisomía en el cromosoma 18. Sus características clínicas son bajo peso al nacer, cabeza pequeña, orejas mal formadas y de implantación baja, mandíbula y boca pequeña, puños apretados, dedos superpuestos o solapados, defectos del corazón, pulmones, riñones, intestino y el estómago, y pies en mecedora. Los síndromes estructurales, recordemos que va a ser la pérdida o ganancia de material genético. Entre estos síndromes encontramos al síndrome de Prader-Willi, que es una alteración en el cromosoma 15, en el brazo Q, en la región 1, en la banda 1, o también puede ser en la región 1 y en la banda 3. Esta va a ser de herencia paterna y es por una falta de expresión de genes en este brazo largo del cromosoma 15. Este síndrome no es hereditario, sino que va a ocurrir al azar. Entre sus causas encontramos que hay genes del padre que faltan en el cromosoma 15, o también existen efectos en los problemas con los genes del padre, o hay 2 copias del cromosoma 15 de la madre y ninguna del padre. Y por lo tanto,
nos va a presentar estas características fenotípicas, como por ejemplo la hipotonía, la ginecomastia. Hay hipogonadismo, donde sus testículos y pene es de menor tamaño, infertilidad, escoliosis, obesidad, retraso mental, alteraciones metabólicas y trastornos del sueño. El síndrome de Creutzfeldt es otro de los síndromes muy característicos y se conoce como maullido de gato o el síndrome del síncope feménico. Hay una falta de porción del material genético en el cromosoma 5 en el brazo P. Este paciente puede presentar en la región 5, en la banda 1 y en la subbanda 3, una lesión. Las características fenotípicas es que hay cara redonda, hipertelorismo, llanto agudo, que es muy característico en los primeros meses de vida, bajo peso al nacer y crecimiento lento y retraso mental. Por lo tanto, también hay una característica principal que es el pliegue de simio o la palma de la mano, hay una línea única. También hay alteraciones dentales y microcefalia. El síndrome de Angelman es otro de los síndromes estructurales y debido al cromosoma 15 hay una lesión también en el brazo Q, en la región 1, en la banda 1, en la subbanda 2 y también en el brazo Q puede también que haya una lesión en la región 1 y en la banda 3. Este síndrome va a ocasionar microcefalia. También hay movimientos de aleteos en manos. Hay algo característico es que estos niños van a tener una risa sin motivo. Hay hipersensibilidad, epilepsia, babeo. También hay protrusión lingual y dientes separados. Por último está el síndrome de Pallister-Killian, que este se caracteriza porque hay una isocromosoma en el cromosoma 12 en el brazo P. Esto ocurre porque el cromosoma se ha duplicado, es decir, no hay brazo Q, sino que hay dos brazos P. Esto forma un cromosoma metacéndrico, donde los dos brazos son genéticamente idénticos, solo que en sentido inverso. Sus características, también hay hipertelorismo, que quiere decir que los ojos están separados uno del otro y es muy evidente. Sus fracciones son toscas. Tiene una frente predominante, sus labios, el labio superior es delgado y el inferior es más grueso. Hay alopecia, convulsiones, anquilosis, pérdida auditiva y cataratas. Y estos pacientes tienen un promedio de vida hasta los 40 años. Para continuar, vamos a hablar de las pruebas citogenéticas para síndromes numéricos, en los que podemos mencionar los siguientes. Para empezar, vamos a hablar sobre la detección del síndrome de Turner, que es el cariotipo rutinario. El cariotipo rutinario, recordemos que es uno de los primeros métodos de análisis cromosómico y usa una luz microscopia y procedimientos de tinción estandarizados en células en la porción de metafase del ciclo celular, cuando los cromosomas están más condensados. Para hacer el cromosómico análisis más efectivo y eficiente, se han desarrollado manchas para unirse al ADN y producir patrones de bandas característicos para identificar diferentes cromosomas. También se va a utilizar lo que es el FISH, que es la hibridación fluorescente in situ, que esta se introdujo por primera vez a fines de la década de los 80 y se ha convertido rápidamente en una prueba citogenética diagnóstica bien conocida tanto como adquiridas. El FISH tiene una resolución mucho más alta que el cariotipo rutinario, especialmente cuando se utiliza en células interfásicas. Además, es importante el diagnóstico prenatal que se realiza durante el desarrollo del feto, siendo el principal la biopsia de análisis de viabilidades coriónicas y la miocetesis. También tenemos lo que es las técnicas para pruebas citogenéticas para el síndrome de Down, iniciando con el cariotipo convencional, el FISH y la hibridación genómica comparativa, que esta pues es un método de molecular de prueba citogenética que detecta variantes de números de copias cromosómicas sin la necesidad de cultivo celular. Primero fue desarrollado para identificar tales cambios en tumores y posteriormente se utilizó en las pruebas citogenéticas. Luego tenemos las pruebas citogenéticas para síndrome de Patau, siendo el cariotipo rutinario, el FISH y el análisis cromosómico con micromatrices. Posteriormente también tenemos lo que es las pruebas citogenéticas para detección de síndrome de Edwards, siendo el cariotipo rutinario, el FISH y análisis cromosómico con micromatrices. Asimismo tenemos también lo que es las pruebas citogenéticas para diagnóstico de síndromes estructurales, iniciando con lo que es las pruebas para detección del síndrome de Prader-Willi, iniciando con el FISH y el cariotipo rutinario.
Es importante recordar que acá el más importante va a ser el FISH, ya que el cariotipo rutinario pues a veces solo abarca el 50% para la detección de la prueba. Posteriormente tenemos lo que es las técnicas citogenéticas para la detección del síndrome de Angelman, siendo el cariotipo rutinario y el FISH. Así también tenemos lo que es las técnicas citogenéticas para la detección del síndrome de Cri-du-Chat. En esta no es recomendable el cariotipo rutinario, ya que solo puede darnos un diagnóstico de 8.75% y el FISH pues nos abarca casi el 96% para la prueba de diagnóstico oportuno de lo que es el síndrome de Cri-du-Chat. Posteriormente tenemos lo que es referencias bibliográficas que se utilizaron para lo que son esta presentación del trabajo. Muchas gracias.